La casa del abuelo siempre había sido un lugar lleno de misterios. Estaba situada en un pueblo pequeño, rodeada de árboles altos que parecían custodiar secretos antiguos. Para Daniel, un joven de apenas 14 años, cada visita a esa casa era como entrar en otro mundo. El olor a madera vieja, los crujidos de las escaleras y las historias que el abuelo contaba al calor de la chimenea alimentaban su imaginación, pero había un lugar prohibido, el desván. El abuelo siempre decía que allí solo había polvo y cosas inútiles. No hay nada interesante ahí arriba, repetía. Sin embargo, las palabras del abuelo no hacían más que despertar la curiosidad de Daniel una tarde de verano. Mientras el sol teñía el cielo de naranja, Daniel decidió aventurarse. El abuelo dormía en su sillón y la casa estaba en silencio. Con paso sigiloso, subió las escaleras que llevaban al último piso. La puerta del desván estaba cerrada, pero no con llave. Bastó con empujarla para que se abriera lentamente, emitiendo un chirrido agudo que lo hizo contener la respiración. Dentro, el aire era pesado y olía a polvo acumulado durante décadas. Rayos de luz se filtraban por las rendijas del techo, iluminando partículas que flotaban como diminutas estrellas. Había baúles, cajas cubiertas con sábanas amarillentas, retratos antiguos y muebles olvidados. Daniel sintió que había entrado en un reino secreto. Avanzó con cautela, apartando telarañas, hasta que algo llamó su atención: una pequeña caja de madera cuidadosamente colocada sobre una mesa. No era como los demás objetos, que parecían abandonados al azar. Aquella caja estaba limpia, como si alguien la hubiese dejado allí a propósito. Daniel la abrió con manos temblorosas y descubrió un reloj de bolsillo. Era hermoso. La carcasa era de bronce envejecido, con grabados en espiral que parecían moverse bajo la luz. En la tapa frontal había un símbolo extraño, parecido a un sol rodeado de números que no reconocía. Daniel lo tomó con delicadeza, sintiendo un escalofrío recorrerle el cuerpo. Al abrirlo, el tic-tac comenzó a sonar, aunque no parecía tener cuerda. Las manecillas giraban de forma irregular, como si el tiempo dentro de aquel reloj no siguiera las mismas reglas que afuera. Fascinado, Daniel lo sostuvo frente a la ventana, y en ese momento ocurrió algo inexplicable. La habitación entera pareció temblar, el polvo flotante se quedó suspendido en el aire, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Daniel parpadeó confundido, y entonces, de pronto, se encontró en otro lugar. Ya no estaba en el desván. Se hallaba en la misma casa, sí, pero más joven, más viva. Los muebles eran nuevos, las paredes estaban recién pintadas, y a lo lejos escuchó la risa de una mujer. Miró a su alrededor, atónito. El reloj en su mano brillaba intensamente. ¿Qué está pasando?, susurró. Siguió el sonido de las risas y vio a su abuelo, pero no era el anciano que conocía. Era un hombre joven, fuerte, con el cabello oscuro y los ojos llenos de energía. A su lado estaba una mujer a la que Daniel nunca había visto. Llevaba un vestido azul y sonreía con ternura. Daniel comprendió lo imposible. Había viajado al pasado. El corazón le latía con fuerza. El reloj, todavía caliente en su mano, parecía vibrar. Dio un paso hacia adelante, pero entonces todo se volvió borroso. El zumbido del tic-tac se aceleró y en un abrir y cerrar de ojos, estaba otra vez en el desván oscuro y polvoriento. Se quedó jadeando, con las piernas temblorosas. El reloj descansaba en su palma, silencioso, como si nada hubiera ocurrido. Pero Daniel sabía lo que había visto. Había encontrado un objeto capaz de alterar el tiempo, y estaba seguro de que ese reloj guardaba muchos secretos más. Desde ese instante, el desván dejó de ser un lugar prohibido y se convirtió en el portal hacia un misterio que cambiaría su vida para siempre. Esa noche, Daniel no pudo dormir. El eco de lo que había visto en el desván lo perseguía. Cerraba los ojos y volvía a escuchar la risa de aquella mujer desconocida. Volvía a ver el rostro joven de su abuelo. ¿Era posible que hubiera viajado al pasado? ¿O todo había sido un sueño provocado por su imaginación? El reloj descansaba sobre su mesilla de noche, reflejando la luz de la luna. Cada vez que lo miraba, sentía que el objeto lo observaba a él. Si realmente funciona, podría volver a intentar, pensó. A la mañana siguiente, cuando el abuelo salió al jardín para regar las plantas, Daniel tomó el reloj y volvió a subir al desván. El lugar seguía igual, oscuro, cubierto de polvo, lleno de cajas olvidadas. Pero ahora todo tenía una aura distinta, como si supiera que aquel espacio guardaba una puerta oculta hacia otra realidad. Con manos temblorosas, abrió la tapa del reloj. El tic-tac comenzó de inmediato, fuerte, casi como el latido de un corazón. Daniel lo sostuvo frente a sí, esperando. Al principio, nada ocurrió. El silencio lo envolvía, pero poco a poco, el aire volvió a vibrar. Los rayos de luz que entraban por las rendijas parecían congelarse. El polvo quedó suspendido y Daniel sintió un vértigo extraño, como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Cerró los ojos, y cuando los abrió, ya no estaba en el desván. Se encontraba en la plaza del pueblo, pero no era la que conocía. Los edificios eran más bajos, las calles estaban llenas de carruajes en lugar de coches, y la gente vestía con ropas antiguas. Daniel se giró en todas direcciones, asombrado. Había vuelto a viajar en el tiempo. Caminó con cautela entre la multitud, tratando de no llamar la atención. La gente parecía no verlo, o quizá lo confundían con un muchacho del lugar. El corazón le latía tan rápido que pensaba que todos podrían oírlo. De pronto, escuchó una voz familiar, una voz grave, poderosa. Giró la cabeza y lo vio. Su abuelo, joven otra vez, de pie en medio de la plaza, discutiendo con varios hombres. Tenía la misma mirada intensa que Daniel recordaba, pero su postura era firme, llena de energía. Daniel se acercó, tratando de escuchar sin ser descubierto. No podemos permitir que esto caiga en manos equivocadas, decía su abuelo, con tono serio. ¿Y si ya es demasiado tarde?, respondió otro de los hombres. Entonces todo estará perdido, concluyó el joven abuelo, bajando la voz. Daniel frunció el ceño. ¿De qué hablaban? ¿Qué era lo que no debía caer en manos equivocadas? Antes de poder averiguarlo, sintió un cosquilleo extraño en la mano. El reloj brillaba de nuevo. Las manecillas giraban con furia, como si el tiempo se hubiera cansado de esperar. No, todavía no, murmuró Daniel, intentando aferrarse al presente.
presente, pero era inútil. El mundo comenzó a desvanecerse, los colores se fundieron y en un parpadeo volvió a estar en el desván. El silencio era absoluto. Solo su respiración agitada llenaba la habitación. Se dejó caer sobre una caja vieja con el reloj apretado contra el pecho. Ahora no había duda, el reloj tenía el poder de llevarlo al pasado. Y su abuelo, de joven, parecía estar involucrado en un misterio mucho mayor de lo que jamás habría imaginado. Daniel entendió que aquello no podía ser casualidad. El reloj lo había elegido a él y estaba seguro de que aún no había visto nada. Esa noche, mientras el viento soplaba contra las ventanas, decidió que debía seguir explorando. Tenía que descubrir los secretos de su familia, aunque eso significara perderse entre las sombras del tiempo. Daniel pasó los días siguientes en un estado de expectación constante. Cada vez que miraba a su abuelo, sentía que aquel anciano amable y silencioso escondía mucho más de lo que mostraba. ¿Cómo podía imaginarse que, en su juventud, había participado en conversaciones misteriosas en la plaza del pueblo, hablando de un peligro invisible? El reloj se había convertido en una obsesión. Daniel lo guardaba siempre cerca, escondido en el cajón de su escritorio, y cada noche lo sacaba para observar. El brillo metálico, los grabados en espiral, la manera en que sus manecillas parecían latir con vida propia. Todo lo atraía como un imán. Una tarde, mientras el abuelo estaba en el jardín, Daniel decidió armarse de valor. Tomó el reloj y subió de nuevo al desván. Esta vez, no dudó ni un instante. Abrió la tapa y dejó que el tic-tac lo envolviera. El aire volvió a vibrar, el tiempo se detuvo y en cuestión de segundos fue transportado otra vez al pasado. Se encontró en un lugar diferente. Ya no era la plaza del pueblo, sino un salón amplio, decorado con muebles de madera oscura y cortinas pesadas. Una lámpara de aceite iluminaba tenuemente la estancia y en la mesa central había papeles esparcidos. Allí estaba su abuelo, acompañado de la misma mujer de vestido azul que Daniel había visto en su primer viaje. Ella hablaba con voz suave, pero llena de determinación. Si descubren que lo tenemos, todos estaremos en peligro, dijo ella. Lo sé, Clara, respondió el joven abuelo, pero no podemos destruirlo. El reloj fue creado para protegernos, no para condenarnos. Daniel contuvo el aliento. Clara, ¿quién era esa mujer? Nunca había oído hablar de ella en la familia. Ni fotos, ni historias, nada. Se acercó un poco más, escondiéndose detrás de un armario. La conversación continuaba. Entonces debemos ocultarlo, dijo Clara. Nadie debe encontrarlo, ni siquiera nuestros descendientes. Lo esconderemos en el desván. Allí nadie lo buscará. El corazón de Daniel dio un vuelco. Estaban hablando del reloj, del mismo objeto que ahora él sostenía en su mano. Era como si estuviera presenciando el momento en que su abuelo decidió esconderlo. De repente, un ruido interrumpió la conversación. La puerta del salón se abrió bruscamente y entró un hombre alto, con sombrero y abrigo oscuro. Su mirada era fría, sus pasos firmes. Así que aquí estaban, dijo con voz grave. Pensaban ocultar el reloj de mí, ¿verdad? El joven abuelo se puso de pie de inmediato, interponiéndose entre Clara y el intruso. Jamás lo tendrás, Rodrigo. Daniel memorizó el nombre. Aquella figura imponía respeto y miedo al mismo tiempo. El reloj en la mano de Daniel comenzó